Si escuchas esto, ya es tarde. 3 personas entraron a ranchos abandonados, pensando que estaban completamente solos. Las 3 escucharon lo mismo. Pasos dentro del lugar. No venían de afuera. No venían del campo. Venían de adentro. De lugares donde no había nadie. Y lo peor no fue lo que encontraron. Fue entender que algo ya sabía que iban a llegar. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El Rancho La Soledad. En 2019, Esteban Duarte, un hombre de 35 años, aceptó un trabajo que nadie más quiso. Cuidar un rancho abandonado durante 3 noches. Nada complicado. Nada peligroso. Eso fue lo que le dijeron. El lugar estaba a casi 1 hora del pueblo más cercano, en una zona donde el camino de tierra desaparecía entre campos secos y postes de luz que no siempre funcionaban. El nombre del rancho era simple: La Soledad. Y cuando Esteban lo vio por primera vez, entendió que no era solo un nombre. Era una advertencia. La casa principal era vieja, de madera desgastada, con ventanas sucias y una puerta que crujía incluso sin tocarla. El aire ahí se sentía distinto. Más pesado. Como si llevara años sin moverse. La primera tarde pasó sin nada extraño. Esteban revisó el perímetro, alimentó a los pocos animales que quedaban, 2 caballos y algunas gallinas, y se instaló en la casa. Sin señal. Sin internet. Sin distracciones. Solo él y el sonido del viento golpeando las paredes. A las 1:46 de la madrugada, Esteban despertó. No sabía por qué. Pero había algo diferente. El silencio. Ya no era el mismo. Se incorporó lentamente. Y entonces lo escuchó. Un sonido seco. Como una pisada en el piso de madera. Dentro de la casa. Se quedó completamente quieto. Pensando. Escuchando. Esperando. Otro paso. Más cerca. Esteban tomó su linterna y salió al pasillo. La casa estaba oscura. Pero no vacía. Eso lo sintió de inmediato. Revisó habitación por habitación. Nada. Cocina. Nada. Sala. Nada. Pero cuando llegó a la puerta trasera, notó algo. Estaba entreabierta. Esteban recordaba perfectamente haberla cerrado. Incluso, había puesto una silla contra la manija. Ahora la silla estaba movida. Y la puerta, abierta apenas unos centímetros. Lo suficiente para que algo hubiera pasado. Salió. Iluminó el suelo con la linterna. Y ahí estaban. Huellas. Pero no eran normales. Eran humanas, pero largas. Como si los pies hubieran sido estirados. Y lo peor. Estaban orientadas hacia la casa. Entrando. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero se dijo a sí mismo que había una explicación. Tenía que haberla. Volvió a cerrar la puerta. Esta vez con seguro. Y empujó una mesa contra ella. Esa noche, no volvió a dormir. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Revisó el exterior. No había huellas. Nada. Como si nunca hubieran estado ahí. Intentó convencerse de que lo había imaginado. Cansancio. Sugestión. El silencio. Pero a las 3:12 de la madrugada, la segunda noche, volvió a despertar. Esta vez, no fue un sonido. Fue una sensación. Alguien lo estaba mirando.
Abrió los ojos lentamente. Y lo primero que notó fue que la puerta de su habitación estaba abierta. Él la había cerrado. Se incorporó. Miró hacia el pasillo. Oscuridad total. Pero entonces, escuchó algo. Respiración. No venía de afuera. No venía del pasillo. Venía de la casa. Y no estaba solo. Esteban se levantó de golpe, tomó la linterna y avanzó. Cada paso, más lento que el anterior. La respiración se detenía cada vez que él avanzaba. Y volvía cuando se quedaba quieto. Como si algo estuviera jugando con él. Llegó a la sala. Nada. Cocina. Nada. Pero cuando iluminó el suelo, vio algo que no estaba antes. Marcas. Arañazos. En la madera. Como si algo hubiera sido arrastrado. Desde la puerta trasera hasta el centro de la sala. Y terminaban justo ahí, donde él estaba parado. Esteban no quiso esperar una tercera noche. Decidió irse. En ese mismo momento. Empacó rápido. Sin pensar. Sin mirar atrás. Pero justo antes de salir, escuchó algo detrás de él. Un susurro. Muy bajo. Muy cerca. No te vayas. Esteban se quedó paralizado. No giró. No respondió. Salió de la casa. Corrió hacia su camioneta. Encendió el motor. Pero antes de irse, miró por el retrovisor. Y lo vio. Dentro de la casa. En la ventana. Una figura. Alta. Delgada. Completamente inmóvil. Observándolo. Esteban arrancó sin mirar atrás. Y nunca volvió. Pero lo que más lo marcó no fue lo que vio esa noche. Fue lo que pasó después. Porque durante semanas, a la misma hora, 3:12 de la madrugada, Esteban despertaba. Siempre. Sin excepción. Y cada vez, escuchaba lo mismo. Respiración. Dentro de su propia casa. Porque hay lugares que no importa cuánto te alejes, ya encontraron la forma de seguirte. Los susurros de Rancho El Encino. En 2022, Valeria Montes, una creadora de contenido de 27 años, decidió hacer algo diferente. Quería grabar un video en un lugar del que nadie hablaba abiertamente, pero que todos conocían. Un rancho abandonado en las afueras de Jalisco, llamado El Encino. No aparecía en mapas actualizados. No tenía registros recientes. Y lo poco que se decía, siempre era en voz baja. Valeria no creía en historias. Creía en vistas. En contenido. En viralidad. Así que convenció a 2 amigos de acompañarla. Una noche. Una sola grabación. Y listo. Llegaron poco antes del atardecer. El lugar era más grande de lo que esperaban. Una casa principal, un granero colapsado, y un encino enorme en medio del terreno. Ese árbol se sentía fuera de lugar. Sus ramas eran demasiado largas. Demasiado oscuras. Y aunque no había viento, se movían. Valeria lo ignoró. Encendió la cámara. Y comenzó a grabar. Las primeras horas fueron normales. Recorridos. Comentarios. Risas. Pero cuando el sol desapareció, todo cambió. El aire se volvió más frío. Más denso. Y el sonido desapareció. No había insectos. No había viento. No había nada. Solo silencio. A las 11:08 de la noche, mientras revisaban la casa principal,
Valeria grabó algo. Sin darse cuenta. Un susurro. Lo notó minutos después, cuando revisó el clip. Valeria. Su nombre. Claro. Lento. Ella dejó de respirar por un segundo. ¿Escucharon eso? Sus amigos negaron. Reprodujo el video otra vez. Valeria, no mires atrás. El tono era extraño. No sonaba como advertencia. Sonaba como una orden. Valeria se quedó inmóvil. Porque en ese momento recordó algo. Cuando estaban grabando ese clip, ella había sentido la necesidad de voltear. Pero no lo hizo. Y ahora entendía por qué. Intentaron ignorarlo. Seguir grabando. Pero a partir de ahí, los susurros no se detuvieron. No siempre eran claros. A veces, eran fragmentos. Ya entraste. No salgas. Quédate. Y lo peor es que no siempre venían del mismo lugar. A veces, se escuchaban lejos. En el patio. A veces, dentro de la casa. Y otras veces, demasiado cerca. Como si alguien estuviera justo detrás de ellos. A las 12:26 de la noche, decidieron entrar al cuarto del fondo. El mismo que en el pueblo, todos mencionaban. La puerta estaba cerrada. Pero no con llave. Valeria dudó. Por primera vez. Pero la cámara seguía grabando. Y eso, la empujó a hacerlo. Empujó la puerta. El cuarto estaba vacío. O eso parecía. Una cama vieja. Un espejo apoyado contra la pared. Y marcas en el suelo. Como si algo hubiera sido arrastrado en círculos. Valeria se acercó al espejo. Y ahí fue cuando todo se rompió. Porque en el reflejo no estaban los tres. Había alguien más. Detrás de ellos. Una figura pegada al techo. Observando. Valeria soltó la cámara. Cuando volvió a mirar, no había nada. Pero uno de sus amigos ya no estaba. Desapareció. Sin ruido. Sin aviso. Lo buscaron. Gritaron su nombre. Nada. Solo el eco, repitiendo cada palabra. Nombre. 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 Pero ese eco no era normal. Respondía diferente cada vez. Como si algo estuviera intentando imitarlo. Salieron corriendo de la casa. Y entonces lo vieron. El encino. Las ramas se movían más fuerte. Y algo colgaba de ellas. Algo que no estaba antes. Una silueta. Demasiado quieta para ser una persona. Demasiado grande para ser un animal. Valeria sintió que el aire le faltaba. Y entonces, lo escuchó otra vez. Pero esta vez, no vino del rancho. Vino de su propia voz. No te vayas. Valeria no habló. No movió los labios. Pero lo escuchó. Claro. Corrieron hacia el auto. Arrancaron. Y no se detuvieron hasta llegar a la carretera. Nunca encontraron a su amigo. Pero eso no fue lo peor. Porque días después, al revisar el material, descubrieron algo. Durante todo el video, había una cuarta voz. Siempre presente. Susurrando. Observando. Pero lo más perturbador fue el último clip. La cámara había seguido grabando. Después de que se fueron. Mostraba el cuarto. Vacío. Y luego, el sonido. Pasos. Entrando. Lentos. Arrastrados. Y una voz. Regresaste.
Porque algunos lugares no necesitan que te quedes, solo necesitan que entres una sola vez. El rancho donde nadie se queda. En 2017, Rodrigo Salvatierra, un electricista de 41 años, aceptó un trabajo urgente: revisar la instalación eléctrica de un rancho antiguo en Texas. El dueño lo había comprado a un precio ridículamente bajo y necesitaba a alguien que lo dejara habitable. Rodrigo no preguntó demasiado. Para él, era solo trabajo. El rancho estaba aislado, rodeado de campo abierto, kilómetros de nada. Una casa principal, un granero, y una estructura más pequeña, que parecía haber sido cerrada hace años. Lo primero que notó fue el silencio. No había animales. No había insectos. No había viento. Solo quietud. El dueño le dejó una advertencia antes de irse: no te quedes de noche. Rodrigo sonrió. No era la primera vez que escuchaba algo así. Ese mismo día empezó a trabajar. Revisó cables, conexiones, el panel principal. Todo parecía viejo, pero funcional. Hasta que encontró algo extraño. Una línea eléctrica que no aparecía en los planos. Iba hacia la estructura pequeña, la que estaba cerrada. Rodrigo se acercó. La puerta estaba sellada desde afuera, con tablas, clavos y una cadena oxidada, como si alguien no quisiera que se abriera o que algo saliera. Rodrigo sintió curiosidad, pero decidió ignorarlo. Por ahora. Siguió trabajando hasta que cayó la noche. Y entonces, la casa cambió. El aire se volvió más frío, más denso. Y las luces empezaron a fallar. No como un corte normal. No como un problema eléctrico. Parpadeaban en patrón. Lento. Rítmico. Como si alguien las estuviera controlando. Rodrigo fue al panel. Todo estaba en orden. Pero justo cuando iba a cerrarlo, escuchó algo. Un golpe. Seco. Lejos. Viniendo de la estructura cerrada. Rodrigo se quedó inmóvil. Otro golpe. Más fuerte. Como si algo estuviera empujando desde adentro. Se acercó lentamente. Cada paso, más pesado. El sonido continuaba. Golpe. Pausa. Golpe. Siempre en el mismo ritmo. Rodrigo iluminó la puerta. Y vio algo que no estaba antes. La cadena estaba tensa. Como si algo la estuviera jalando desde el otro lado. Rodrigo retrocedió. Pero entonces, el sonido se detuvo. Silencio total. Demasiado silencio. Decidió volver a la casa. Cerrar todo. Esperar a la mañana. Pero a las 2:58 de la madrugada, algo lo despertó. No fue un ruido. Fue una vibración. La cama. El piso. Las paredes. Todo temblaba ligeramente. Y entonces, escuchó el sonido. Arrastre. Desde afuera. Lento. Pesado. Rodeando la casa. Rodrigo se levantó. Miró por la ventana. Nada. Pero el sonido seguía. Dando vueltas. Como si algo estuviera midiendo el lugar. Buscando una entrada. Rodrigo corrió hacia la puerta principal. Revisó el seguro. Cerrado. Pero cuando se giró, vio algo. La puerta trasera estaba abierta. Y el aire frío entraba desde ahí. El arrastre ahora venía desde dentro. Rodrigo sintió el corazón golpearle el pecho. Y entonces, lo vio.
Marcas. En el suelo. Como si algo hubiera sido arrastrado hacia adentro. Pero no había cuerpo. No había objeto. Solo el rastro. Que avanzaba hacia el pasillo. Y se detenía frente a él. Rodrigo no podía moverse. El aire se volvió pesado. Y entonces escuchó algo imposible. Respiración. Pero no alrededor. Dentro de las paredes. Como si la casa estuviera respirando. Las luces parpadearon otra vez. Y en uno de esos parpadeos, lo vio. Al final del pasillo. Una figura. Deforme. Baja. Como si no pudiera sostenerse de pie. Y en el siguiente parpadeo, ya no estaba ahí. Pero el sonido se acercaba. Arrastrándose. Rodrigo corrió hacia la salida. Abrió la puerta. Y antes de cruzar, escuchó algo detrás de él. Muy claro. No terminaste. Rodrigo salió. Subió a su camioneta. Arrancó. Pero cuando miró por el retrovisor, vio algo peor. La estructura cerrada estaba abierta. La cadena en el suelo. Y la puerta balanceándose. Como si algo finalmente hubiera salido. Rodrigo dejó el trabajo. Nunca volvió. Pero semanas después, algo empezó a pasar. En su casa. Las luces parpadeaban. En el mismo ritmo. Golpe. Pausa. Golpe. Y cada vez que eso ocurría, escuchaba el arrastre. Más cerca. Más claro. Hasta que una noche, ya no vino de afuera. Vino desde el pasillo. Dentro de su casa. Porque algunos lugares no se quedan atrás. Solo necesitan que les abras la puerta una vez. 3 ranchos distintos, 3 personas y el mismo final imposible de ignorar. Entraron pensando que estaban solos, pero algo ya vivía ahí. Porque tal vez los lugares abandonados no están vacíos. Solo están esperando a la próxima persona que cruce la entrada. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si estos lugares existen. Es si alguno ya sabe dónde estás. Antes de salir de este video, detente un segundo. No sigas deslizando. Mira a tu alrededor y escucha. Porque después de historias como estas, hay algo que muchas personas empiezan a notar. Sensaciones. Ruidos. Presencias que antes no estaban ahí. Si este video te hizo sentir algo, no lo ignores. Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo historias que no solo te entretienen, sino que te hacen cuestionar lo que te rodea, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que lo empieces a vivir.